Hola, buenos días. Bienvenidos a esta sesión, uno de los actos en abierto del IBER 2020, que vamos a hacer en formato de entrevista y, como ven ustedes, de forma telemática. Ya nos estamos acostumbrando a relacionarnos con una pantalla de por medio. Vamos a conversar esta mañana con una filóloga, escritora y articulista zaragozana, autora de un libro maravilloso que se llama El infinito en un junco y autora también de Caligrafías del cuidado, que es el manifiesto por la lectura de este libro 2020. De bibliotecas, de libros y de palabras vamos a hablar con Irene Vallejo. Irene, buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar aquí. Gracias por abrirme esta ventana, Liber. Nunca mejor dicho, ahora sí nos relacionamos a través de una ventana. Bueno, y decimos lo de buenos días, aunque sabemos que hay mucha gente que nos estará viendo por la tarde, por la noche, porque nos ven desde muchos países distintos, así que a todos bienvenidos. Irene, ¿cuándo te enamoraste tú de las palabras? Bueno, pues no recuerdo el tiempo anterior, ¿no? A esa fascinación, a ese deslumbramiento. A mí, de pequeña me leían cuentos antes de dormir, tuve esa suerte, tuve unos padres generosos y yo creo que desde la infancia he tenido una relación especial con las palabras, ¿no? Yo siempre he sentido que necesitaba encontrar la palabra más exacta para describir lo que vivía, lo que sentía o lo que me pasaba. O sea que es como si mi experiencia pasase por un filtro del lenguaje, ¿no? Y recuerdo que cuando era pequeña todas las expresiones hechas, los refranes me llamaban muchísimo la atención y preguntaba a mis padres, ¿qué significa se te ve el plumero? ¿Qué es ese plumero? ¿No? Y yo quería saberlo. Para mí las palabras son belleza, ¿no? Y además son comunicación, la forma de acercarme a los demás. Yo no recuerdo el tiempo anterior a las palabras, a los cuentos y a los relatos. Dices en la primera parte de este manifiesto que las palabras pueden ser usadas como un talismán salvador. Así lo fueron para Sherezade en las mil y una noches y creo que para ti también tuvieron ese efecto en la niñez. Sí, bueno, yo como cuento en mi ensayo El infinito en un junco, pues sufrí siendo muy pequeña, alrededor de los 8 años, acoso escolar. Y lo que recuerdo más duro de aquel periodo, de esa experiencia, era precisamente la imposición del silencio. Recuerdo que todos los niños teníamos que aceptar una ley, la ley del recreo, que significaba que no podíamos contar lo que sucedía entre nosotros a los adultos, no podíamos pedir ayuda, no podíamos verbalizar, no podíamos llorar, no podíamos expresarnos de ninguna manera, ¿no? Eh, lo de ser chivatos era lo peor que se podía ser en el colegio, ¿no? Y en aquel momento yo lamento decir que acepté aquella ley, ¿no? Y me sometí y sobrellevé todo aquel periodo prácticamente sin decir nada, incluso siendo cómplice de quienes me acosaban. Hasta que con el paso del tiempo, yo creo que gracias a los libros, a mi pasión por la lectura, empecé a ver la situación de otra forma totalmente distinta, ¿no? Y aquello que se suponía que era lo peor, ser chivata, es un poco en lo que creo que me he convertido, ¿no? En escritora, que es la chivata profesional, la persona que se dedica a contar lo que otros dicen que no deberías contar, ¿no? Y explorar precisamente, asomarte al vacío, armada con las palabras, intentando encontrar allí, pues el sentido, la belleza y transmitírselo a otras personas, es decir, tender puentes sobre esos vacíos y sobre esos precipicios. Bueno, te has convertido en una arqueóloga de las palabras, pero qué curiosa esa dualidad de las palabras, como de muchas otras cosas, ¿no? Que pueden ser sanadoras, pero también pueden matar. Sí, 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 pueden ser terriblemente devastadoras las palabras. De hecho, muchos psicólogos están de acuerdo en que el eco de las palabras, ¿no? El tipo de heridas que infligen las palabras agresivas son mucho más duraderas
que las consecuencias traumáticas que puede dejar sobre Desde nosotros luego. determinadas Desde luego. acciones o sucesos o acontecimientos, ¿no? Y creo que además todos recordamos alguna frase dolorosa que alguien nos ha dicho a lo largo de nuestra vida, ¿no? Se quedan allí grabadas como cicatrices. Por eso precisamente que el lenguaje tiene esa posibilidad, ¿no? De hacernos creer en nuestras posibilidades o todo lo contrario, derrumbarnos. El lenguaje es, además de una maravillosa herramienta, una gran responsabilidad, ¿no? Yo creo que cuidar las palabras es una forma también de salud personal, familiar y social colectiva, ¿no? La salud de las palabras dice mucho sobre sobre la salud de una sociedad o de una democracia. Por eso yo creo que elegí la filología, ¿no? Que es bueno, pues una carrera que lleva por título y por divisa el amor a las palabras, ¿no? El amor en griego, filos, al logos, a la palabra, al sentido, a la expresión, a la comunicación. Irene, ¿qué dicen de nosotros las palabras que usamos? Es decir, las palabras con las que nos vestimos. Pues yo creo que nos revelan mucho más de lo que creemos. Muchas veces pensamos que hemos utilizado por error una expresión, pero yo creo que en realidad las palabras nos delatan mucho más de lo que creemos y esos accidentes no son tales, sino que muchas veces pues revelan una determinada sensibilidad o una ausencia de sensibilidad hacia un asunto, ¿no? Entonces, bueno, el lenguaje es una criatura viva, ¿no? Y estamos constantemente construyéndolo, explorándolo, abriendo nuevas posibilidades a lo que podemos y queremos decir, ¿no? Y bueno, y al final nuestras palabras son también los límites de nuestra experiencia y de nuestra percepción, así que yo creo que es importantísimo pensar en las palabras y nuestra relación con las palabras tiene mucho que ver con nuestra relación con los libros, ¿no? Porque en los libros aprendemos el vocabulario de nuestra vida, ¿no? Nos expresamos, contamos y compartimos nuestras emociones más íntimas y más nuestras a través de las palabras que hemos aprendido en los libros y en las conversaciones con quienes nos rodean, ¿no? Y en esto hay que insistir que un vocabulario rico ¿no? Yo creo, la mejor preparación para la vida, ¿no? Porque siempre, al final, hagamos lo que hagamos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, las palabras sean nuestro vehículo y así contaremos nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras intuiciones, nuestros deseos de innovar y al final así transmitiremos todo lo que somos capaces de hacer, de aportar y de sentir. Así que las palabras son nuestro bagaje y los libros son el lugar donde nos encontramos con ellas y donde aprendemos también a acariciarlas. Ujú. Está claro que el ser humano es muy frágil, lo estamos viendo ahora, somos tan frágiles que un virus minúsculo nos pone en peligro, ¿no? Pero tenemos una cualidad fabulosa que tú destacas, algo que nos da poder, que nos hace avanzar, que nos hace crecer, que nos hace distintos, que es la imaginación. Sí, bueno, yo la reivindico, ¿no? Porque es cierto, no somos ni los animales más fuertes, ni los más resistentes, ni sabemos volar, ni podemos vivir debajo del agua. Somos esencialmente frágiles, ¿no? Frágiles uno a uno, pero hemos construido sociedades fuertes gracias a, yo diría, a dos dones, ¿no? Al de la imaginación ¿Mm? y el del lenguaje, que unidos, ¿no? Y en asociación, en colaboración, nos han hecho capaces de hacer lo que parecía imposible, ¿no? Y de crear lo impensable. Y es que yo creo que la imaginación es el lugar donde primero edificamos el futuro. Entonces es importantísimo cuidar esa capacidad que tenemos, ¿no? Especialmente en momentos de crisis y de sobresaltos como son estos días, estos tiempos que estamos viviendo. Porque, claro, al final el futuro lo vamos a construir con estos mimbres, ¿no? Con la imaginación, con el pensamiento y con la experiencia acumulada a través de los libros y de lo que nos
nuestros antepasados nos han legado sus mejores ideas, ¿no? Pues es verdad, la imaginación y el lenguaje. Tú dices, somos la única especie que explica el mundo con historias, que las desea, que las añora y que las usa para sanar. Es que me parece tan bonito, pero tan verdad. Bueno, yo también incluyo en el manifiesto una frase que a mí me emociona mucho de Ana María Matute, cuando Sí, en el discurso del Premio Cervantes, y ella dice, la literatura ha sido el faro de muchas de mis tormentas, ¿no? Yo creo que esa frase, todos los que amamos la lectura y los libros, la podemos hacer nuestra, ¿no? Es es verdad, realmente así. es verdad. Es una peculiaridad que tenemos como especie, no hay ninguna otra especie que escriba y que guarde, ¿no?, registros, que almacene la información y la experiencia de sus antepasados. Y de alguna manera todo ese tesoro de palabras, de pensamientos, de experiencias, de sensaciones, de imágenes, de poesía, de belleza, nos hace mucho más fuertes. Siendo frágiles como somos físicamente, venimos protegidos, ¿no?, y cobijados por todo ese legado de palabras. Y hay otro aspecto que a mí me parece muy interesante, y es que gracias a los libros, a las palabras, a la literatura, se Sí, establecen unos vínculos entre generaciones que no tiene es ninguna otra verdad. especie, ¿no? Nosotros podemos saber mucho sobre nuestros antepasados, incluso sumergirnos gracias a una novela, a un ensayo, en las situaciones, en los contextos que han vivido nuestros abuelos, nuestros padres, y a veces gracias a esas lecturas los entendemos mucho mejor, ¿no? Nos ponemos en su lugar y esa es Mm. una de las maravillas que tienen los libros, esa Es posibilidad. cierto, es cierto. Mm. Bueno, ya te puedes imaginar lo feliz que estoy porque para una periodista que trabaja en la radio como yo, pues la imaginación y la palabra son las dos herramientas, mis dos herramientas de trabajo, ¿no? Yo intento a través de la palabra, intentamos todos los que trabajamos en la radio estimular la imaginación de nuestros escuchantes, hacerles imaginar, hacerles pensar, hacerles sentir, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que la radio es la heredera de la oralidad, ¿no? Y hay una línea, una hebra que une esos cuentos que se contaban en las hogueras antiguamente, ¿no? Cuando la gente al caer la tarde se reunía a escuchar una historia o los filandones o, bueno, esas narraciones mientras las mujeres tejían en tiempos antiguos y la radio, ¿no? Que es compañera y que nos hace en la soledad tener la compañía de una voz, de una presencia y algo profundamente íntimo en esa comunicación, ¿no? Y a Cierto. mí me parece un ejemplo maravilloso de cómo las nuevas tecnologías no expulsan a la palabra, ¿no? Al viejo arte de contar historias y de comunicarnos a través del lenguaje, sino todo lo contrario, le dan una nueva dimensión, un alcance que no había tenido nunca, ¿no? Y entonces gracias a eso los viejos cuentos de la tribu ahora pueden extenderse por todo nuestro territorio, incluso saltar por encima de océanos y llegar a todos los confines, ¿no? Y eso es lo contrario del confinamiento, llegar a todos los confines. Es cierto, pero ¿tú no crees que cada vez le damos menos estímulos a nuestra imaginación? Es decir, que nos sirven tantas imágenes y tantos estímulos visuales que seguramente nuestra imaginación tiene que imaginar poco, tiene que trabajar poco, ¿no? Claro, nuestra imaginación crea imágenes y por eso yo creo que las palabras son tan importantes, ¿no? Porque las palabras sugieren y después las imágenes las creamos cada uno de nosotros cuando leemos, cuando escuchamos. Y bueno, el audiovisual es maravilloso y efectivamente a muchísimas personas ahora les ha ayudado a sentirse menos solas y a huir de las espirales de la obsesión. Pero yo siempre reivindico la lectura porque creo que es más creativa, ¿no? Al final, cuando recordamos un libro, recordamos imágenes, atmósferas, incluso el rostro de los personajes. Y todo eso lo hemos creado nosotros porque no está en el libro, ¿no? Entonces, las palabras son como el punto de partida de algo que se convierte en un acto profundamente creativo por nuestra parte, mientras que frente a las pantallas de cine, del ordenador, adoptamos una actitud más pasiva, ¿no? Y además yo creo que los libros nos ayudan a adoptar otro tempo
más sereno, más tranquilo, al margen de, bueno, pues de las notificaciones, de los mensajes, de la publicidad que tenemos en nuestros ordenadores o en nuestros móviles. Y por eso es necesario que sobrevivan, no compitiendo, sino acompañando a las pantallas y cumpliendo otra función, que es la de serenarnos, porque estamos viviendo unos tiempos, en fin, de información tan desbocada y tan nerviosa, que yo creo que la serenidad ahora también nos aporta salud, ¿no? Es una forma de reencontrarnos con algo que necesitamos, porque quizá sometidos a este bombardeo constante de noticias, de argumentos, de alarmas, de tensiones, pues estamos en nuestro hogar aparentemente más parados que nunca, pero sin reposar y pararnos a reflexionar, ¿no? Y en los libros encontramos eso, el sosiego. Y creo que el sosiego ahora es profundamente terapéutico para la Desde sociedad. luego. Yo tengo la sensación de que la serenidad y el sosiego son siempre terapéuticos. ¿Cómo definirías tú los ojos interiores, Irene? Bueno, pues es una teoría, ¿no? Es una denominación filosófica que sirve para hablar de cómo creamos en nuestro interior, cuando leemos, la capacidad de colocarnos en la piel de otros, en el lugar de otras personas, ¿no? Habitar sus cuerpos, Mm. mirar a través de sus ojos. Y creo que eso es valiosísimo, ya no solo en nuestras relaciones personales, ¿no? Porque entendemos mejor al prójimo, sino creo que también es, como dice Martha Nussbaum, que fue Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, y ella dice que es básico e imprescindible para una democracia, ¿no? En la Ujú. democracia, dice ella, dice Martha Nussbaum, estamos constantemente tomando decisiones a través del voto que van a ser esenciales en la vida de otras personas. Por tanto, tenemos que contar con el prójimo, tenemos que contar, ¿no? Con las consecuencias de nuestros actos para los demás. Una democracia será más sana, más fuerte, en la medida que todos seamos capaces de colocarnos en el lugar del otro, ¿no? Y al menos entender sus necesidades, sus razones, sus búsquedas, ¿no? Sus inquietudes, sus miedos. Y por eso ya dice que el teatro, el arte, la literatura son absolutamente esenciales para la democracia, ¿no? Y que por eso la democracia tiene que fomentarlas y tiene que apoyarlas, porque es necesaria para que exista una comunicación y una conversación sana. Y eso es imprescindible para que al final podamos llegar a acuerdos. Y en los acuerdos, ¿no? En la urdimbre de los acuerdos se basa la democracia. Me encanta una cosa, una reflexión que haces, que en contra de lo que se suele pensar, leer nunca es una actividad solitaria. Uno Mm. no está nunca solo cuando tiene un libro. Exacto, sí, podríamos pensar que, ¿no? Que solos en nuestras casas, sin compañía, estamos haciendo algo que nos excluye, nos hace evadirnos del mundo. Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? No leemos para escapar de la realidad, sino para vivirla más plenamente, para entenderla mejor, para asimilarla y para comprenderla en todos sus matices. Y por eso cuando leemos que estamos entrando en otras mentes o haciendo lo más parecido que podemos, ¿no? Lo más próximo que existe a entrar en otras mentes, estamos haciendo algo que tiene un valor y una resonancia colectiva. Por eso creo que es tan importante reivindicar que aunque los libros los leemos a solas, igual que los libros los escribimos a solas, los escritores, sin embargo, de alguna manera que casi parece mágica, esas dos soledades acaban convirtiéndose en comunicación, ¿no? En comprensión, en acercamiento, ¿no? Es casi una alquimia que convierte dos cosas diferentes en algo que nos alía y nos aproxima y nos hace sentirnos, ¿no? más juntos y sentir que formamos una sociedad, ¿no? Pues yo creo
que leer libros siempre es algo que tiene que ver con el grupo, ¿no? Con la sociedad, con el conjunto, con el mundo al que pertenecemos, con sentirnos ciudadanos de todas partes y al mismo tiempo preocuparnos más por lo que nos rodea. Al final son soledades multitudinarias, estaba pensando, ¿no? Que suena a paradoja, pero es así. Quintiliano decía que los libros hacen los labios, que todos somos narradores. Todos necesitamos palabras para contar y contarnos las cosas. Es decir, todos, aunque no seamos conscientes de ello, sí somos narradores, como tú nos haces ver. Sí, sí, constantemente estamos diciéndole a los demás, escucha lo que me pasó, no te vas a creer lo que me sucedió ayer. Son principios de cuentos, ¿no? De narraciones. Estamos Cierto, utilizando las cierto. técnicas de alguien que cuenta una historia. Y sí, es así, ¿no? Una de las frases que más a menudo me dicen en los clubs de lectura cuando comentamos un libro y viene la gente con sus frases o sus párrafos preferidos es, esto lo había sentido yo, pero no tenía palabras para decirlo, ¿no? Y hay como una liberación interior cuando lees en un texto las palabras que definen exactamente lo que tú habías sentido, pero de una manera mucho más vaga, caótica e indefinida, ¿no? El momento en el que reconocemos esa emoción, esa percepción, ese sentimiento expresado con unas palabras nítidas, eso es un profundo placer, ¿no? Y a partir de ese momento incorporamos esas palabras, esas frases, esa forma de hablar, ¿no? Y lo utilizaremos para explicarnos a nosotros mismos ante los demás, para narrar nuestras emociones, para darnos a entender. Por eso las historias importan tanto, ¿no? Porque nos hacen capaces de matizar y es importante que viviendo en sociedades tan complejas no podemos pretender comunicarnos con herramientas simples, ¿no? Em, necesitamos herramientas sofisticadas y el lenguaje admite una enorme cantidad de matizaciones, de tonalidades, de entonaciones. La misma idea se puede expresar de una forma agresiva, de una forma mucho más suave, dejando espacio a los demás para entenderla y para responder. Entonces, todas estas habilidades son enormemente importantes, como decía Quintiliano, que era uno de los grandes maestros de retórica de la antigüedad, nacido además en Calagurris, la Calahorra, Calahorra, muy cerca de tu tierra. hispano, sí, y cuentan que fue como el primer catedrático de la historia, una cátedra de retórica. Los romanos le daban muchísima importancia, ¿no? A la retórica y a la comunicación en Pero la política. además, cuyo salario se pagaba con cargo al erario público, que me ha parecido algo sorprendente, que yo no sabía. Sí, esto es una demostración de la importancia que los romanos, ¿no? A los que se considera gente tan pragmática, daban a la palabra y a los discursos, ¿no? Hasta el punto que los discursos políticos se publicaban en la antigua Roma y la gente los adquiría y los leía luego detenidamente para observar y aprender, ¿no? Cómo habían ido desarrollando los argumentos, cosa que, bueno, es absolutamente impensable en Absolutamente impensable, tú lo has ahora dicho. mismo. Pero quiero decir que una sociedad tan práctica, ¿no? De los administradores de uno de los grandes imperios de la antigüedad entendían que las palabras estaban en la base de lo que construían, ¿no? No solo les importaba construir buenas calzadas, sino también los sillares de las palabras que mantienen en pie Efectivamente. una sociedad. Y creo que eso, bueno, pues es algo que hay que reivindicar y en lo que hay que insistir. Es muy importante leer porque es un hecho comprobado, y lo dice el filósofo y pedagogo Gregorio Luri, que los niños que leen más se Ujú. expresan mejor, escriben mejor y hablan mejor. Y bueno, pues creo que solo por ese motivo ya deberíamos apoyar la lectura, ¿no? Oye, y hablando de los niños y de Quintiliano, tú dices en tu ensayo que en una época en la que se practicaba el vapuleo sistemático, Quintiliano rechazaba los castigos violentos en la educación. O sea, él decía algo muy hermoso, decía que el deseo de aprender solo depende de la voluntad y que en él no cabe la violencia. Después vino lo de la letra con sangre entra muchos siglos después, pero fíjate lo que decía Quintiliano ya, ¿no?
Y bueno, Quintiliano era un avanzado en su época, ¿no? Pero tampoco hay que idealizar a los romanos ni la antigüedad. Lo cierto es que durante muchos siglos la educación fue bastante violenta y se utilizaban Sí, los sí. castigos físicos y él fue uno de los primeros en insistir en que ese era un método contraproducente, que la humillación bloqueaba el aprendizaje, el placer del aprendizaje, ¿no? Y que no se podía utilizar esos medios, sino él decía, es del amor al maestro se pasa al amor a la materia o a la asignatura. Y creo que esa es una forma muy bella de verlo, ¿no? Primero tiene que haber un afecto, una confianza y luego, una vez que sientes afecto, cariño por una persona, escucharás de otra manera aquello que intenta transmitirte y comunicarte, ¿no? De alguna manera, esto también insistiendo en lo mismo, es la persuasión suave de las palabras y no la imposición violenta de los castigos. Ujú. Y por eso creo que es un mensaje tan actual, ¿no? Y si no fuera por los libros, no sabríamos ¿no? De todas aquellas ideas, de aquellos debates de nuestros antepasados que todavía hoy se proyectan en un presente en el que tenemos que insistir en que la fuerza de la palabra es por sí sola suficiente y que no necesita ni de la violencia del insulto, ni de la polarización, ni de la agresividad, ¿no? Con la palabra se puede convencer. Decían también los antiguos que es enormemente poderosa la palabra, porque siendo casi invisible, ¿no? Un ser pequeño e invisible, decían, es capaz de transmitir confianza, alegría, esperanza, también miedo, terror, desatar todas las emociones, enamorar, seducir. Y bueno, pues ahí hay infinitas posibilidades de utilización del lenguaje y de la comunicación. Y yo creo que eso, esa, ese lenguaje, esas posibilidades son nuestras aliadas, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Y por eso es tan importante que las reivindiquemos, ¿no? Que apoyemos el tejido editorial, las bibliotecas de los centros educativos, ¿no? Y que consideremos que la lectura forma parte indispensable del proceso de la educación, porque sin la lectura están fallando los cimientos de la transmisión del conocimiento. Al final, todo el conocimiento se transmite a través de la palabra y el pensamiento se fabrica a partir del lenguaje. Entonces, es imprescindible. Pero fíjate, deberíamos leer aunque fuera por puro egoísmo, porque al final la lectura, y tú también lo dices, es equivalente, o sea, leer es equivalente a hacer gimnasia, gimnasia mental. Los libros son el gimnasio más asequible que tenemos. Para la mente lo son, sí. Los libros, la lectura, de hecho se está experimentando y se comprueba que la lectura ayuda en la rehabilitación bueno, de deterioros y daños neurológicos, que ayuda a frenar el avance del Alzheimer. Es decir, cuando se hacen escáner de la mente en el momento en el que está leyendo una persona, se descubre que hay como un estallido de actividad, ¿no? Que las neuronas se ponen en movimiento, que hay como una energía que lo inunda todo. Y bueno, pues eso quiere decir que nuestra mente no solo se está estimulando en una zona, en un área concreta, sino que se está volcando completamente en esa maravillosa actividad que es la lectura. Entonces, es muy importante, por supuesto, utilizarla cuando puede ayudar a resolver o a sanar patologías o deterioros, pero quiere decir que durante toda nuestra vida nos está ayudando a mantener la salud del cerebro, ¿no? Y hacer que nuestras neuronas, las conexiones, las sinapsis de nuestras neuronas sean como, ¿no? Como bosques mucho más frondosos donde el pensamiento y los estímulos circulan de una manera mucho más ágil.
Entonces, ahí está otra clave, ¿no? La lectura es salud para la mente, para el cerebro, es una forma de frenar el envejecimiento y al final la curiosidad, el deseo de saber o las experiencias que vivimos a través de la ficción, pues son también una forma de juventud, ¿no? Tanto se ha buscado en los mitos ¿no? y en otras épocas la fuente de la eterna juventud, pues de alguna manera hay una fuente de juventud en los libros, al menos de juventud neurológica y cerebral. Bueno, tú lo dices también, leer tiene un punto de rebelión contra la muerte. Lo tiene, sin duda. ¿No? Es una forma bueno, de saber que existe también una cadena de comunicación a lo largo de los siglos con nuestros Mm. antepasados, de manera que esas voces, las de otros tiempos, las de otras personas, las de otras épocas, nunca callan del todo, sino que están ahí, ¿no? En una conversación que parecería cosa casi de brujería, ¿no? Si no estuviéramos tan acostumbrados a hacerlo cotidianamente, a abrir un libro y vivir en varios planos temporales, en el plano en el que viven los personajes, en el plano en el que vive el autor y en el plano en el que vivimos nosotros mismos. Y todas esas coexisten simultáneamente esas dimensiones temporales, ¿no? Es casi como un estado cuántico. Y bueno, pues como decíamos antes, somos la única especie que puede hacer eso, la única especie que realmente puede viajar en el tiempo, porque podemos conjurar las voces de personas muertas que nos hablen de su ahora y de su ya. Y eso que puede parecer, bueno, pues simplemente un viaje por curiosidad hacia otros tiempos, en realidad tiene mucho que ver con nuestra capacidad de proyectar y de imaginar el futuro, ¿no? Porque es a través de la experiencia acumulada en otras épocas, en otros tiempos, lo que sabemos que hemos vivido, cómo tenemos las herramientas para imaginar el futuro que queremos, ¿no? Y para construirlo como nos gustaría que sea y para que nos mantenga unidos y nos cobije, nos albergue a todos. Entonces yo creo que no es casualidad que seamos los únicos animales, la única especie capaz de imaginar el pasado y de proyectarnos al futuro. Creo que ambas cosas están profundamente, íntimamente relacionadas. Hay una frase preciosa que resume todo esto en este manifiesto por la lectura de Irene Vallejo. Dice, los libros han sido botes salvavidas para la sabiduría en los naufragios del tiempo. Efectivamente, sin toda esa sabiduría que está en los libros, porque en los libros está todo, imagínate lo que se habría quedado por el camino, no toda la experiencia de nuestros antepasados. Claro, tendríamos que estar constantemente empezando de cero, ¿no? Y no habríamos podido protagonizar esta aceleración de la historia y del progreso si no hubiera sido porque contábamos como punto de partida con toda la sabiduría anterior acumulada. Y Claro. eso De es vez en importante. cuando, sabes que creo, deberíamos pararnos y pensar cómo sería nuestra vida si no existieran los libros, si no hubieran existido los libros. Sí, es que habría sido otra totalmente distinta, ¿no? Y hay que pensar también que nuestros antepasados hicieron grandes esfuerzos por conseguir, ¿no? Primero, un sistema que fue la escritura con la que dejar una huella duradera del pensamiento por supuesto, de las leyendas, de las leyes, de la poesía, de las emociones. Y luego el siguiente gran reto Mm. fue crear un modelo de libro que fuera duradero, pero al mismo tiempo transportable, ¿no? Que nos permitiera tener a nuestra disposición pues todo ese legado de sabiduría, ¿no? Todos aquellos inventores del pasado que intentaban mejorar el libro, el modelo del libro, ¿no? Y el formato y experimentaban con los materiales, en realidad estaban pensando en el futuro, estaban pensando en nosotros, ¿no? Estaban tendiendo un camino, un puente entre ellos y el futuro que somos nosotros hoy. Y me parece que eso es importantísimo, ¿no? Sin esos puentes, sin esos caminos que transitamos hacia adelante y hacia atrás, pues estaríamos constantemente teniendo que redescubrir
las mismas, ¿no? Los mismos hallazgos, la ciencia tendría que estar volviendo una y otra vez sobre sus pasos y tampoco tendríamos pues el ejemplo negativo, ¿no? Que también se aprende mucho de los errores, de los tropiezos, de los traspiés, de los desastres, de las que parecían buenas ideas y luego resultaron tener tantos inconvenientes, ¿no? Entonces todo esto son los mimbres con los que pensamos el futuro y los libros son ese vehículo, ¿no? Ahora tenemos otras formas de conservar la información, pero durante muchos siglos fueron lo único y ahora siguen siendo la más fiable, ¿no? La que no depende ni de la conexión, ni de la electricidad, ni de nada más que, ¿no? Que este maravilloso formato, tener entre las manos un libro y en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento, abrirlo y sumergirte en esa marea de palabras e ideas. Hablábamos antes de la fragilidad, de nuestra fragilidad, pero también hablas de la fragilidad de los libros. También son frágiles. De hecho, quemar o censurar libros ha sido en determinadas épocas de la historia una actividad muy extendida, ¿no? Y leo, hoy entre nosotros existe el peligro casi imperceptible de la desidia, el olvido, la omisión, el descuido, la indiferencia de una sociedad que no sepa amparar los libros y los eslabones de esta cadena invisible que los salva. ¿Cuáles son los grandes peligros que acechan a los libros hoy en día, Irene? Bueno, yo creo que el principal es la indiferencia, ¿no? El no ser conscientes como sociedad de que los libros nos construyen y nos afianzan y son nuestros cimientos. Entonces aquí hay una red, Mm. un tejido que lo forman, por supuesto, las instituciones educativas, pero también las bibliotecas, las empresas, las editoriales, las imprentas y toda, ¿no? Todo ese hábitat desde los traductores, los diseñadores, los editores, correctores, la gente que escribe y la gente que trabaja maravillosamente en las bibliotecas de las ciudades, de los pueblos, ¿no? Todo ese microcosmos necesita apoyo, necesita valoración, necesita que se reconozca su tarea y, y es además ¿no? Un grupo profundamente colaborativo porque son personas que trabajan desde espacios muy distintos, pero unidos por lo que yo llamo una lealtad a las palabras, ¿no? Y a los libros y al conocimiento. Hablamos mucho y muy a menudo de la sociedad del conocimiento a la que queremos llegar y yo creo que la sociedad del conocimiento se construye, ¿no? En todos esos lugares, en una biblioteca de pueblo donde se organiza un cuentacuentos para los niños, en la biblioteca de un colegio, de un instituto, en las librerías a pie de calle, en las editoriales, en las imprentas. Es muchísima gente que está sosteniendo lo que yo creo que es ¿no? Una tarea llena de esperanza y de futuro. Y yo creo que aquí en España tenemos, bueno, una gran tradición, ¿no? Un quehacer literario que aprecian en todo el mundo, pero quizá tenemos un tejido editorial, bibliotecario más pequeño, más precario que en otros países europeos. Y por eso yo creo que es muy importante la apuesta por todos ellos, ¿no? Por esas personas que están haciendo posible, bueno, pues ese pequeño milagro, ¿no? De mantener vivas las ideas, las palabras y la esperanza de todo el mundo y abriendo las puertas de los libros, de la literatura, del conocimiento, de la ciencia, a quien quiera entrar, venga de donde venga y sea quien sea. Y yo creo que eso se parece mucho a una utopía. Hay que cuidar a esas personas que hacen posibles los libros y hay que cuidar a la persona que lee, dices tú. Sí, hay que cuidarla de muchas maneras, ¿no? Hay que alentar esa curiosidad, creo que hay que favorecer todos los lugares donde se puede encontrar con la literatura, ya sea la literatura leída o ya sean pues los cuentos recitados, las lecturas públicas, los cuentacuentos.
es muy importante que desde la infancia podamos tener rincones donde encontrarnos con las palabras, con los cuentos. No todo el mundo tiene la suerte que yo tuve de tenerlo en casa, pero que se pueda encontrar con el teatro, con esos cuentacuentos, con las actividades de las bibliotecas, que ahora han dejado de ser simplemente centros de custodia de los libros y se han convertido en centros de actividades culturales en los barrios, en las ciudades, en los pueblos. Es muy importante que exista todo eso, que en un colegio, que en un instituto, que en una universidad haya grandes bibliotecas abiertas a todo el mundo, ¿no? Y que creen ese cordón umbilical con la sociedad. Y aunque eso pueda parecer a algunas personas que no es rentable, sin embargo, es totalmente esencial, ¿no? Porque ahí está la única posibilidad que tenemos de fundar esa sociedad del conocimiento que queremos, ¿no? Y de apuntalar la ciencia. Y en situaciones como la que ahora estamos viviendo, en la pandemia, en el confinamiento, hemos comprobado lo importante que es la investigación, pero también, ¿no?, el podernos amparar en las ficciones, en los libros que nos han ayudado a soportar el confinamiento y nos han dado, pues bueno, la posibilidad de viajar, nos han dado alas, ¿no? Nos han sacado al menos simbólicamente del encierro y eso ha formado parte, creo yo, de nuestra salud mental. Entonces, bueno, todas esas cosas que a veces puede parecer que en términos exclusivamente económicos no son las más importantes, aunque también tienen su reflejo en el Producto Interior Bruto y todo lo que queramos, pero son algo más, son un valor añadido para la sociedad y eso hay que insistir, hay que subrayarlo y creo que además la igualdad de oportunidades se construye también así, ¿no? Como una puerta abierta y un acceso de todos a los lugares donde se conserva y se transmite el saber. Yo creo que en estos tiempos tan difíciles que hemos vivido y que estamos viviendo, el que no lo tenía claro, lo tendrá claro ya. Es decir, esto nos ha ayudado a comprender que efectivamente los científicos velan por nuestra salud física, pero la gente del mundo de la cultura vela por nuestra salud mental, que es igual de importante, ¿no? Bueno, es eso, nuestra salud mental, ¿no? Yo he dicho en estos tiempos que creo que somos un poco como Quijotes inversos, que mantenemos la cordura gracias a las... Gracias a los libros, sí. Pero hay más. Creo que lo que hacen los libros es dotar de sentido a nuestra experiencia y eso es importantísimo, ¿no? Porque es lo que necesitamos para construir también la esperanza y para seguir adelante en los tiempos más duros como nos ha sucedido actualmente. Y bueno, puede parecernos, por otro lado, que lo que hemos estado viviendo es algo nuevo, casi con tintes futuristas y posapocalípticos, pero en realidad es una experiencia que ha vivido la humanidad muchas veces, las pandemias, las pestes de otros tiempos, ¿no? Y es precisamente a través del contacto con otras experiencias humanas equivalentes y sobre todo con la elaboración que se ha hecho posteriormente de todo lo que se vivió en aquellos tiempos, como podemos realmente aprender a reconstruirnos y saber cuáles serán los caminos de nuestro porvenir. Entonces yo creo que es imprescindible porque el dar sentido a la experiencia o encontrar la forma de aprender de ella y transformarla en una promesa de futuro, pues eso es al final lo que nos mueve, ¿no? Y cuando tengamos que salir de nuevo a la calle y reconstruir todo lo que durante estos meses se ha tambaleado, pues al final serán esas percepciones, esos sentimientos, esas emociones, esas esperanzas, lo que nos pondrá en movimiento, ¿no? Lo que será nuestro motor. Ujú. Dices en el manifiesto que nuestro imaginario está colonizado por la velocidad, la inmediatez, la multiplicación. Nos encanta oprimir una tecla y comunicarnos de inmediato a grandes distancias, pero toda esa tecnología tan rápida es hija de una máquina
que trabaja muy despacio, que es el cerebro. ¿Tú crees que le damos al cerebro el tiempo que requiere para reflexionar o somos cada vez más impulsivos y más impacientes? Bueno, ser impulsivos es curiosamente lo más primitivo. O sea, ahora nos parece que lo más avanzado, lo más tecnológico, lo último es la velocidad y es todo lo contrario, ¿no? Los impulsos, los instintos, el actuar rápidamente sobre la marcha, eso es lo que sucedía desde los tiempos más remotos y hemos tenido que ir desarrollando nuestras mentes para convertirnos en personas lentas, ¿no? Para desarrollar la racionalidad. Y la racionalidad implica reflexión, implica sosiego, implica lentitud. O sea que aquí hemos como cambiado los conceptos, porque en realidad es mucho más sofisticado, mucho más avanzado. Y nos ha costado mucho tiempo llegar a la lentitud, ¿no? Y eso me parece importante destacarlo. Y además, a mí que me gustan tanto las etimologías, ¿no? Sí. Eh, la palabra inteligencia e intelecto llevan dentro la raíz lectura, ¿no? Intelecto, lectura, son equivalentes y es que en realidad en latín inteligencia significa leer entre líneas. Y leer entre líneas significa, por supuesto, leer el texto, pero ser capaz de entender todas sus implicaciones y por tanto, leer de la misma manera la realidad, no quedarse solo con la superficie de lo que está sucediendo, sino ser capaz de pararse a pensar qué hay detrás de todo eso, cuáles son las razones, cuáles son los, ¿no? Incluso los móviles, las intenciones, las ideologías, los discursos agazapados que no se están mostrando abiertamente. Y por eso yo creo que la lectura tiene mucho que ver con esa mirada inteligente de la realidad y lo que nos está sucediendo. Irene, ¿tú todavía piensas que ese libro que estás leyendo ha sido escrito pensando en ti o solo para ti? Bueno, ahora soy consciente de que eso tiene algo de fantasía narcisista, pero por otro lado es cierto que hay una comunicación muy profunda entre algunos libros y el lector, ¿no? Y eso es fascinante porque, por supuesto, cuando vemos una película, cuando leemos un libro, somos conscientes de que eso no está sucediendo realmente, ¿no? No es un hecho que nos afecta, no es algo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Es un texto, muchas veces es una ficción, es algo que solo ha sucedido en la imaginación de un autor o de un guionista. Y sin embargo nos importa y somos capaces de llorar o de reírnos con esos libros o con esas películas. Y me gusta mucho una frase de Aristóteles que decía que en realidad es mucho más sabia la persona que se deja llevar y arrastrar por una ficción que la que está pensando, no, no, esto no sucede en realidad, estos son actores, esto es mentira, esto se lo ha imaginado alguien, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? En realidad es más sabia la persona que entiende que aunque eso no está sucediendo realmente, de alguna manera es simbólica, nos está dando pistas sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Y por eso, a pesar de que no es real, en el sentido de que no está sucediendo delante de nuestros ojos, sí es verdad. Es verdad, efectivamente. Y además me encanta ese diálogo silencioso entre autor y lector, ese diálogo libre y secreto que se establece con los libros. ¿Sabes qué es lo mejor que se puede decir de un libro cuando lo terminas? Que habrías deseado que no se acabara nunca. Pues a mí me ha pasado contigo, me ha pasado con El infinito en un junco y me ha pasado con este manifiesto por la lectura. Caligrafías del cuidado, manifiesto por la lectura del IBER 2020, que es maravilloso. Ha sido un placer hablar contigo, Irene Vallejo. Muchísimas gracias por contarnos tantas cosas interesantes. Muchísimas gracias, ha sido un honor tenerte como interlocutora y escuchar tus preguntas y bueno, pues muchas gracias por haberme dado la oportunidad de poner voz a este manifiesto que yo creo que nos representa o he intentado que nos represente como conjunto, como colectivo y espero bueno, ya sé que es un sueño, pero que realmente pueda
ayudar a, ¿no? a crear un pacto, un acuerdo, ¿no? una serie de Ojalá. medidas que favorezcan, ¿no? pues, a toda la gente maravillosa que está en este viejo oficio de tejer palabras y de construir puentes de sentido y de esperanza por encima de los abismos del presente. Así que muchísimas gracias, de verdad. Irene Vallejo, muchas gracias. Gracias a ustedes también por haber estado ahí. Espero que hayan disfrutado de esta conversación. Saludos cordiales y buen Liber.